todas, todos. Eh, Volvemos a un nuevo conversatorio los jueves. Les pedimos disculpas, el jueves anterior tuvimos a último momento, la persona que estaba invitada no pudo. Hablamos hasta último momento. Parecía que para la sociedad reginense era importante que pudiera estar, pero finalmente, bueno, no pudimos realizar. La verdad es que venimos, hoy que quiero empezar a hablar de algunas cosas, de determinados temas que no podemos dejar de tocar. En primer lugar, Villa Regina hace un par de días que está sobre los 200 casos del coronavirus. Está saturado el sistema de salud. La verdad es que es muy compleja la situación y creemos necesario retomar y hablar nuevamente de los cuidados que tenemos que tener no solamente como individuos, sino también colectivos, cuidarnos nosotros y cuidar a otras personas, incluso a pesar de las otras personas, ¿sí? La higiene, la distancia, el salir solamente para cuando se necesite. Si podés quedarte en casa, muchas veces lo dijimos, es importante retomarlo. Entendemos claramente el tema de la actividad física, entendemos un montón de cosas que podemos, o quien tiene que trabajar, hay un millón de cosas que podemos plantear. Ahora sí, seguro, es muy, pero muy importante que nos cuidemos. También no queremos dejar pasar la conmoción y nombrar la conmoción de los femicidios ocurridos esta semana, el caso de Ludmila, el caso de Ceci en Jujuy, que lamentablemente era una mujer que estaba desaparecida y la encontraron asesinada. Bueno, la verdad es que es algo que tenemos que ver como sociedad, no el tema de los vídeos, sino cambiar la cultura, entender lo que está sucediendo, entender de que esto no puede seguir pasando, que en una menos es un grito eh, que está para llegar a mente, algo podamos llegar a ver también con Celia, pero seguro la cultura patriarcal, machista, que tenemos es algo que urgente tenemos que revertir para ayer, no para mañana. Y por último, este conversatorio ya estaba programado sobre violencia institucional, pero bueno, estamos también realizando en un momento muy, pero muy especial por los reclamos de la policía de los últimos días. En esto, no solamente los reclamos de la policía de los últimos días, sino también hace una semana nos enteramos de la situación fue encontrado Facundo y el ADN nos enteramos que era él. Vamos a hablar sobre eso, no me quiero explayar en estos momentos, pero también sobre los reclamos policiales sí queremos decir algo, que los reclamos salariales son justos. Hay una realidad ahí que no podemos soslayar y que es, no puede la policía vivir de adicionales para llegar a fin de mes. Los sueldos de la policía y en general de todos los estatales, pero de la policía en particular, realmente son y creemos importante decirlo. Ahora, también nos parece que hay situaciones que ya dijimos nunca más, y situaciones como las que se vivieron ayer de zozobra de policías que nada tenían que hacer rodeando la Casa Rosada, no pueden suceder nunca más. Hay una situación, después de mucha discusión, mucha gente en el día de ayer,
puedo llegar a entender de que hay una situación ideológica y de hacia dónde va la política de seguridad que también incluye la discusión de lo que estuvo pasando. Y esto hay que ser muy claro, la policía no es quien determina la política de seguridad, hacia dónde va la política de seguridad. Y no debe ser. Puede ser consultada, vamos a hablar también con Celia, pero no es quien lo determina. La situación de ayer no puede suceder nunca más, hay que ser muy claro en eso como sociedad. Bueno, hoy vamos a hablar con Celia Delgado, que es defensor en la ciudad, es docente de la universidad también. La verdad es que un placer verla y la situación de Villa Regina, de las cuestiones muchas veces de los barrios y de las situaciones de la vulneración y la violencia institucional que se sufre, la verdad es que en esa vida no está en las noticias y nos parece que hay que discutirla profundamente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Celia? Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Muy bien. Celia, distintas cosas, pero primero si nos puedes decir algo, también sé que sos una luchadora feminista, que si nos puedes decir algo de lo que dije y después pasamos al otro tema, pero nada, me gustaría escuchar. Bueno, yo por ahí no te escucho tan bien, por ahí se corta un poquito. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecto. Bueno, bueno, tocaste un montonazo de temas, todos me interesan, pero no estoy en condiciones intelectuales, digamos, de abordar todos esos temas, son un montón y cada uno de esos temas tiene una complejidad y una profundidad que, nada, que requiere que quien hable sobre eso por lo menos tenga la información necesaria para poder opinar con autoridad o con algún grado de solvencia y responsabilidad. Pero por supuesto que comulgo con todas las cosas que dijiste, en primer lugar con el repudio a la violencia contra las mujeres, que se expresa sobre todo en el último tiempo, se expresa de mil formas en el cuerpo social, pero en el último tiempo los femicidios a los que acabas de hacer referencia, que fueron noticia la última semana, que por supuesto es una preocupación y es una preocupación, digamos, permanente y persistente de la agenda del movimiento feminista con toda su complejidad y su diversidad, ¿no?, al interior del movimiento, no solo de las feministas punitivistas, sino también de las que nos autopercibimos no punitivistas, también es una preocupación y desde ya repudiamos cualquier forma de violencia contra la mujer. Pero bueno, yo creo que es un problema como muy complejo de las sociedades posmodernas, de las sociedades modernas, y que se requieren políticas públicas que van a llevar muchos años de transformación profunda de las sociedades, ¿no?, de la forma de vincularnos, de la forma de relacionarnos. Así que en ese sentido comparto la conmoción y la preocupación. Y en relación al otro tema que tocaste, que tiene que ver con la protesta al reclamo o aparente reclamo salarial que hizo la fuerza policial durante los últimos días, que creo que en nuestras localidades o en la región continúa, más allá del aparente convenio o arreglo que habrían hecho con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que acá en la provincia y en la región todavía eso no ha sucedido y también hay focos de reclamos. También no me siento, digamos, completamente autorizada a hacer un abordaje del tema, pero sí comparto con vos que los miembros de las fuerzas de seguridad son trabajadores y como todo trabajador merecen tener un salario digno que les permita por lo menos sustentarse a sí mismos y a su familia y tener un nivel de vida digno que les permita acceder a los derechos básicos como a todos los ciudadanos. Lo que sucede es que las fuerzas de seguridad en el contexto de una república o en el contexto de un Estado constitucional de derecho
tienen una función muy particular y su condición de trabajadores, por supuesto que su condición de trabajadores los hace merecedores, no merecedores, sino titulares y portadores de los derechos emergentes de las relaciones de empleo, de las relaciones laborales, de la relación de empleo público. Y bajo esta premisa, lo viene diciendo Zaffaroni hace 30 años, ¿no? Una de las razones que está, digamos, inclusive estudiado empíricamente, por las cuales en general los miembros de la fuerza de seguridad tienen alianzas con organizaciones criminales y a veces forman parte de organizaciones criminales. De hecho, la tesis es que las organizaciones criminales no podrían existir si no hubiese complicidad del poder político y económico, y dentro del poder político de las fuerzas de seguridad. Una de las razones de esta circunstancia es los magros sueldos que perciben los miembros de las fuerzas de seguridad, que muchas veces se ven obligados a desarrollar otro tipo de actividades en la clandestinidad o inclusive en la ilicitud para poder subsistir ellos y sus familias. Pero bueno, sin perjuicio de esto, no comparto bajo ninguna circunstancia que el ejercicio de la protesta o el ejercicio del reclamo de los derechos laborales en el marco, digamos, de una fuerza de seguridad sobre todo, se haga como se está haciendo en este momento, a través de prácticas de amedrentamiento, de utilización de los recursos públicos. Dentro de esos recursos públicos se utilizan armas de fuego que tienen mayor letalidad, y que además hay una cuestión que es un poco más profunda, e inclusive hasta más política y filosófica, diría, que es la relativa a que estos trabajadores sienten que se encuentran legitimados para apelar a la protesta social, cuando ellos en general son los perpetradores de la neutralización de la protesta que ejercen otros trabajadores de la administración pública o los trabajadores en general, ¿no? Entonces, desde allí me parece que hay una interpelación ética muy profunda que deben hacerse a sí mismos estos trabajadores, sobre todo si hoy están diciendo que se consideran trabajadores, ¿no? Y entonces interpelarse y poner en crisis y cuestionar éticamente cuál es su función o cómo despliegan su función cuando son otros los trabajadores que están en la calle haciendo sus reclamos. Pero bueno, es un tema complejo y la verdad es que no estoy formada para opinar profundamente sobre eso, ¿no? Yo, en lo personal, además, debo ser absolutamente honesta en este sentido, por mi función, por mi trabajo, por mi profesión, tengo un posicionamiento en relación a la pulsión violenta que representan las fuerzas de seguridad en un Estado constitucional de derecho y cómo despliegan esa pulsión de violencia que representan. Entonces, en general no me llevo bien con la policía porque mi función en general es controlar que las fuerzas de seguridad no avancen sobre los derechos ciudadanos, ¿no? No violenten los derechos ciudadanos, que no existan abusos de autoridad, que no existan severidades, vejaciones, apremios, torturas, que es el tema que sí nos convoca en el día de la fecha. Entonces, digo... Ya para ir entrando justamente, y si nos querés, principalmente porque muchas veces nos ven que les decimos siempre que compartan, participen, pregunten, porque me parece que es la idea de estos conversatorios, tiene que ver con llevar muchas veces temas que no están en la agenda pública o que sí, pero darle otras herramientas sociales. Primero, preguntarte qué se entiende por violencia institucional. Arrancar por ahí sería interesante porque hay gente que puede decir, che, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional? Bien, bueno, buena pregunta. La expresión violencia institucional en realidad es una expresión que se utiliza hace bastante poco, diría aproximadamente 25 años, pero en realidad la violencia institucional, que no es algo que exista hace 20 años, ¿no? Es algo que existe desde que existe el Estado moderno, ¿no? Porque la violencia institucional, digamos, hay muchos conceptos de violencia institucional y de hecho hay convenciones internacionales de derechos humanos, sobre todo dos convenciones, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que es del año 1985,
y la Convención del Sistema Regional de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir todas formas de tortura, que es del año 1985, y su protocolo facultativo al que Argentina adhirió. Estos instrumentos internacionales de derechos humanos describen lo que es la violencia institucional. Básicamente, digamos, la gran concepción es como cualquier intervención violenta o en exceso de las facultades legales de los agentes estatales en espacios públicos o privados, ¿no? Es decir, cualquier despliegue de conducta humana en el mundo exterior, en ámbitos públicos o en ámbitos privados, desplegadas por agentes públicos que en el acto en que están desplegando esa violencia, que puede ser una violencia de todo el espectro de las violencias, digamos, violencia física, moral, psicológica, económica, etcétera, en el marco en el que están ejerciendo esa violencia, están en un acto de servicio, es decir, están cumpliendo funciones en el ámbito público. Es decir, si yo, Celia Delgado, en el contexto de mi trabajo, de mi prestación laboral, maltrato a un asistido mío o a una asistida mía, estoy ejerciendo violencia institucional. Ahora, si yo, Celia Delgado, me peleo con mi vecina y ejerzo algún tipo de violencia sobre ella, eso no es violencia institucional porque mi conducta está en el marco de mi actividad ciudadana o de mis derechos, digamos, civiles, ¿no? No de mi función o de mi rol institucional. Entonces, básicamente, la definición es esa, ¿no? Es cualquier intervención que exceda el ámbito de la estricta legalidad. Es decir, para entender, la violencia institucional nace, o el concepto, o digamos, el concepto es reciente en la historia, pero la idea de violencia institucional o de violencia perpetrada por los estados surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, digamos, de todos los organismos internacionales de derechos humanos, de la creación del Sistema Universal de Derechos Humanos, que lo representa ONU, el sistema regional para nosotros, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos estos sistemas regionales y universales de derechos humanos nacen después de la Segunda Guerra Mundial en función de la preocupación que había de los estados constitucionales de derecho, sobre todo las violaciones a los derechos humanos que se habían perpetrado en el contexto de las guerras. O sea que es un producto de la posguerra, ¿no? La violencia institucional como concepto y, digamos, como concepto que deriva en políticas, ¿no? Nosotros, digamos, hay diversidad de criterios, incluso, por ejemplo, cuando nos referimos a violencia policial, hay muchos que dicen que ya no hay que decir violencia institucional, porque esto diluye el concepto del perpetramiento de la violencia policial, que es una violencia institucional muy específica, que tiene toda una tipología, unos patrones específicos, etcétera. Pero en general eso es, ¿no? La violencia institucional. De hecho, se puede ejercer violencia, por ejemplo, un efector de salud, un médico o una médica puede ejercer violencia en el marco de la prestación de su servicio contra un paciente y eso es violencia institucional. Un empleado o empleada administrativo de un organismo público, del ANSES, de AFIP, de PAMI, de IPROS, ¿sí? Puede ejercer violencia institucional si se excede en las funciones de su cargo y maltrata o ejerce cualquier tipo de violencia del espectro del que hablamos contra un ciudadano o ciudadana. ¿Sí? Bueno, la verdad es que gracias por la aclaración, porque en lo personal, por lo menos, me dejaste, me está sirviendo muchísimo. Yendo a lo que es la violencia institucional, en el ámbito de las fuerzas, voy a enderezar el mudo, dijo entonces, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, nosotros decíamos, bueno, qué avance y qué retrocesos ha habido, y yo buscaba números, ¿no? Como para decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Porque me parece que el contexto de pandemia es hasta un tema aparte que quisiera hablar, pero pensaba venimos de la doctrina de Chocobar, venimos del asesinato por la espalda por Cardenal Batro de Rafael Nahuel, la muerte en el contexto de una represión de Santiago Maldonado, la causa está así que no podemos decir, pero además, más allá de las muertes que podríamos seguir, un nene de Jujuy, 12 años, Facundo Ferreira, asesinado por la espalda, pero hasta
se reprimió murgas. O sea, sin discriminación, realmente la represión sin discriminación, protesta por jubilación, por un exceso de fuerza y de violencia por parte del Estado, venimos de eso, llevado a números, digamos, un muerto en 4 años de gobierno anterior, tenemos un muerto cada 19 horas por violencia institucional, 1.833 muertos en total en 4 años, que representan 1983 hasta acá, hasta 2019, el 26% de los muertos en ese concepto. Digamos, venimos con una concepción, de hecho me parece que ayer con algunas discusiones, algunas que pude tener incluso, se veía algo así como, bueno, nos vienen a delegitimar, a perseguir, cuando en realidad lo que se pide es que no cometan un exceso dentro de sus funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos desarmando esa situación como sociedad, como Estado, cómo se puede desarmar? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo se puede desarmar? Bueno, yo no lo sé cómo se puede desarmar. Me atrevo a hacer algunas aproximaciones, digamos. Primero que tenemos una democracia muy joven y que venimos de una historia reciente de mucha violencia, de terrorismo de Estado, digamos, ¿no? De mucha violencia ejercida desde el Estado hacia la ciudadanía. De hecho, todavía no han culminado los juicios de memoria, verdad y justicia que se iniciaron en el año 2003, o sea que todavía se están juzgando delitos de lesa humanidad, respecto de los cuales hubo que hacer todo un recorrido, digamos, en la lucha social de una cantidad de reivindicaciones y reclamos y pedidos de justicia para lograr la derogación de leyes de impunidad, etcétera, ¿no? Entonces, vos imaginate que si luego de la última dictadura militar, con la cantidad de desaparecidos que hubo, que todavía hay nietos desaparecidos que no se saben dónde están, etcétera, recién en el año 2003 se logró reiniciar los juicios de lesa humanidad. Imagínate que la pulsión de violencia puja permanentemente digamos, en las sociedades y en el Estado, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que tiene muchas dimensiones de análisis, muchísimas, que es muy complejo y que no hay digamos, no hay una causa única y del mismo modo no hay una solución única, ¿no? Una de las razones que a mí me preocupa es mucho esta pulsión, digamos, que persiste en el Estado y que persiste en digamos, las democracias modernas, los estados constitucionales de derecho se fundan sobre 2 principios básicos de la modernidad. Uno que es el primer principio kantiano que funda el Estado de Derecho, que es que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio para otros fines. Por lo tanto, nunca puede ser utilizado un individuo como un medio para otros fines, siempre él es el fin. Ese es el primer principio. Y el segundo es el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Que el Estado de Derecho se constituye sobre la base de la ley, es decir, es la ley la que regula las conductas, es la ley la que regula las autorizaciones para actuar, es la ley la que regula los derechos, es la ley la que regula los deberes. Y a las sociedades, por lo menos a las democracias emergentes, nos cuesta, me parece a mí, ¿no? Leyendo, qué sé yo, autores como Boaventura de Sousa Santos y otros autores, ¿no? Nos cuesta a Agamben, hay muchos autores que hablan de estas circunstancias, Zizek, el mismo Laclau, o sea, a las democracias emergentes nos cuesta mucho dejar a los ciudadanos que conformamos o que vivimos en las democracias emergentes, primero concebir que vivimos en un Estado de Derecho y qué significa el Estado de Derecho. Es decir, un policía no puede, en el ejercicio de su función, no puede agarrar a un ciudadano, meterlo a un establecimiento de detención y golpearlo, porque no está autorizado por la ley para eso. El policía tiene una función que está regulada en la ley, ¿no?
tiene una función de pacificación social, tiene una función de prevención del delito en la calle, tiene una función, ¿no?, de cuidado de la ciudadanía. Esa sería la función de la policía, que está regulada en la ley que crea las policías en las provincias y la Policía Federal. Entonces, un policía que agarra a un ciudadano por una circunstancia que no es delito y no está autorizado además para detener a un ciudadano en esas circunstancias, lo detiene y lo golpea, está actuando fuera de la ley, es decir, no está concibiendo que la República o el Estado constitucional de derecho en el que vive fija cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos en el ejercicio de su función pública. Entonces, para mí hay un germen muy profundo instalado en las sociedades relativa primero a no considerar que vivimos en un Estado de Derecho y qué significa vivir en un Estado de Derecho. O sea, esta dimensión, porque, digamos, lo podemos decir y lo podemos repetir, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho, tenemos una Constitución, nos rige la ley, etcétera. Pero eso hay que practicarlo, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, practicarlo en la vida cotidiana significa creerse ese concepto y creer que vivimos en un Estado de Derecho y que tenemos que cumplir la ley y que cuando somos funcionarios públicos y actuamos en representación del Estado, no podemos hacer ni 1 milímetro más de lo que la ley nos autoriza expresamente, porque 1 milímetro más se llama abuso de autoridad o exceso de autoridad, ¿sí? Y es un delito penal además. Entonces hay como para mí una pulsión, digamos, en la ciudadanía y en las personas que conformamos las sociedades dentro de las democracias emergentes, donde todavía no concebimos profundamente qué significa vivir en una democracia y en un Estado constitucional de derecho, y luego también hay otra pulsión que tiene que ver, que es otra dimensión de análisis, que tiene que ver con una necesidad de justicia por mano propia, ¿no? Uno a veces escucha, cuando advierte existencia de estas violencias policiales o institucionales, que le recriminan a uno que por qué nos ofuscamos o nos enojamos, cuando en realidad lo que están haciendo es un acto de justicia, ¿no? O sea, hay como un germen interno de justiciero, ¿no? De hacer justicia por mano propia. Y bueno, si es un chorro, estoy autorizado a hacer justicia con él, y hacer justicia con él es violentarlo físicamente, ¿no? Ultrajarlo físicamente. Ultrajarla físicamente. Me parece que va un poco por ahí, va también un poco por la degradación de las instituciones, porque lo cierto es que este tipo de actos no tienen sanciones, es decir, en general no son investigados, no son juzgados y no son sancionados. La violencia institucional, que es una de las peores violencias que se puede perpetrar en un Estado constitucional de derecho, tiene los índices más bajos de investigación y sanción. En realidad no se investiga y no se sanciona. Y bueno, y vos te preguntarás por qué no se investiga y no se sanciona, y por muchas causas, ¿no? También eso es complejo de explicar. Pero, por ejemplo, una de esas causas es que no existe la policía judicial. Por lo tanto, los fiscales deben investigar con la policía del Poder Ejecutivo. Es decir, la policía es el brazo ejecutor de las fiscalías en la calle, es quien investiga y quien previene el delito en la calle, y quien investiga para las fiscalías. Entonces, uno, ¿cómo pretendería luego que un fiscal impute o acuse a un policía que es el mismo que tiene que trabajar para él en el resto de las causas que tiene ese fiscal a cargo? O sea que esa también es otra dimensión del problema, ¿no? Que el sistema de administración de justicia tenga que funcionar, el sistema de administración de justicia criminal, penal, tenga que funcionar a partir de las investigaciones que hacen los fiscales con su brazo ejecutor en la calle, que es la policía, que es quien recaba los testimonios, quien junta la prueba, y en realidad es quien previene los hechos que trabaja la fiscalía. Es una falacia creer que los fiscales investigan de oficio las causas. No hay fiscales que investiguen causas de oficio. Los fiscales trabajan con las causas que la policía les trae todos los días. Las fiscalías en general creen que la policía trabaja para ellos. No, los fiscales trabajan para la policía, porque quien le lleva las causas a los fiscales todos los días es la policía. Los robos, los hurtos, la gente que detiene en la calle y demás. En este contexto de pandemia es absolutamente ostensible esto que estoy diciendo. Desde el 17 de marzo de este año, que tenemos las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio, en Villa Regina tuvimos aproximadamente 500 detenidos por artículo 205 y 239. ¿Qué es esto?
El artículo 205, el 239 es la desobediencia a una orden de autoridad pública, es decir, desobedecer las normas de la pandemia. Y el 205 es la propagación de una enfermedad infectocontagiosa, etc. Estos dos delitos... ¿Cómo? ¿500 dijiste? 500, sí, aproximadamente 500 detenidos desde marzo hasta la fecha. 500 causas nuevas, imagínate solo por estos dos delitos. Delitos que ya existían regulados en el texto de la ley, pero obviamente con la vigencia de las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio, son dos tipos penales que se activaron. Entonces las fuerzas de seguridad, su función de prevención en la calle es detener a las personas que están en infracción a estos dos delitos, ¿no? Desobediencia y propagación de una infección, de una enfermedad. Entonces, no es lógico decir que la policía trabaja para la fiscalía. La fiscalía trabaja para la policía. Es la policía quien le trae el material de trabajo todos los días a la policía, a la fiscalía. ¿Y bajo qué criterios lo hace? Bueno, bajo los criterios que la ciencia penal hace muchos años denomina los criterios de selectividad negativa del sistema penal. ¿Qué es la selectividad negativa del sistema penal? El sistema penal no se mete con cualquiera. El sistema penal no criminaliza a cualquier ciudadano. El sistema penal criminaliza a los ciudadanos vulnerables, pobres, analfabetos. O sea, basta entrar a una cárcel argentina para darse cuenta cómo funciona el sistema penal. Y no es porque en las cárceles argentinas esté lleno de pobres, porque solo los pobres cometen delitos, porque eso sería claramente estigmatizar la pobreza, ¿no? Decir, o sea, hacer el razonamiento inverso. Y bueno, si en las cárceles hay pobres, será porque los pobres son los únicos que cometen delitos. No, no es así. En las cárceles hay solo pobres porque el sistema penal solo selecciona, criminaliza, juzga y castiga a personas vulnerables, atravesados por múltiples vulnerabilidades, vulnerabilidad social, económica, educativa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ¿cómo desandar este camino? Y hay que trabajar en el diseño de políticas públicas, primero políticas públicas, digamos, políticas públicas, primero de reformulación del sistema de justicia, de reformulación de cómo van a investigar los fiscales, con qué recursos van a investigar, dividir de una buena vez por todas, o sea, convertirnos en una verdadera república de la que tanto nos jactamos y que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente. Para eso necesita tener una policía judicial que investigue para los fiscales y no hacer uso del Poder Ejecutivo. Bueno, luego educación y luego políticas económicas desde ya, porque digamos, la criminalidad también es un emergente de las profundas desigualdades sociales. No de la pobreza, pero sí de las profundas desigualdades sociales. Y bueno, y lo cierto es que solo se criminaliza a los mismos. Vos imaginate, un ejemplo paradigmático te doy, que a mí, en lo personal, me hierve la sangre cuando ocurren estas cosas, ¿no? Yo soy la única defensora penal de Regina desde el año 2014. Y bueno, y sé cómo funciona el sistema porque trabajo en el sistema, ¿no? Te decía que desde marzo tuvimos aproximadamente 500 detenidos por 205. Y son siempre los mismos detenidos, ¿no? Primero se repiten las detenciones de las mismas personas, pero lo otro que es llamativo es que los detenidos por 205 y 239 provienen de barrio 25 de Mayo, barrio El Sauce, barrio San Martín, o sea, los barrios en los que hay mayor vulnerabilidad social en Regina, ¿no? Donde además hay niveles altísimos de consumo problemático de sustancias sin que haya ninguna política pública destinada a revertir, reparar esas situaciones. Sin embargo, un día a los productores se les ocurre hacer una protesta, hace pocos días, cortan la ruta y hacen una manifestación. Los ciudadanos del centro, los comerciantes también hacen una manifestación enojados con la situación con la cuarentena y solicitando que se habiliten las actividades comerciales, etcétera. Y a estos ciudadanos que están vulnerando claramente las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio, nadie los detiene. No los detienen, no los criminalizan, no les hacen causa penal. ¿Cómo?
marcha de la República, que se llamaron de la República, ¿no? Hermosas, que claramente uno veía los vehículos y determinadas cosas, pero además nada espontáneo, sino que programado, se avisaba, digamos, con tiempo de anticipación de que iba a suceder y que iba a haber un delito, digamos, planificado, distintas personas. Totalmente, totalmente. No me gustaría, yo, en realidad, más que nada para aportar y porque no te quiero ni interrumpir, porque me parece muy importante lo que estás diciendo, pero algunas pequeñas perlitas que en la pandemia por ahí hay personas que están viendo, siempre digo que es interesante este tipo de charlas porque nosotros tuvimos compañeras de Barrio La Grava, por ejemplo, que fueron apresadas y pasaron la noche en la comisaría porque no tenían bien el permiso de trabajo en el principio de la pandemia, por ejemplo. O sea, iban a trabajar, las encontraron, no estaba bien hecho el permiso de trabajadoras de casas particulares y pasaron toda la noche dentro de la comisaría. O sea, situaciones como estas, que lo que se llama, también se utilizó lo que es la elegancia, por ahí es interesante que si después lo podés comentar, pero porque también tenemos algún conocido que le sucedió y que por un determinado delito te reventaron una casa y solamente sucede en los barrios, como vos decís, populares. Y esto lo quería hilar con lo anterior, porque hace muy, pero muy poquito que vos decías, bueno, esta cuestión de lo que creo que elegimos lo que es legal. O lo que nos parece está bueno, lo que nos parece moralmente legal, y lo otro lo omitimos. Por ejemplo, en Villarina es mucho más fácil criticar o señalar a un chico que robó una zapatilla, una bici o lo que sea, un delito, está mal, nadie lo está justificando, pero no es tan fácil ver lo que sucede constantemente. Para quien no lo sepa, yo soy contador público nacional, no quiero ejercer porque siempre cuento lo mismo. Nadie quiere pagar los impuestos que tiene que pagar. En Villa Regina se compra IVA, se va de impuestos. Cuando te mandan no es un delito, pero te mandan a negociar con a un empleado y no le quieren pagar. O sea, estas situaciones suceden en Villa Regina y no es una zapatilla o una bici, es mucha plata que nos están afanando a todos. Lo que pasa es que estamos más preparados, o los sobreprecios, determinadas cosas, estamos más preparados para ver determinados delitos y no otros. Al respecto, hace 2 días, por ejemplo, un legislador de Villa Regina criticó, no sé si nota, la toma de tierras. La verdad es que, conociendo algunas situaciones, digamos, como mínimo llama la atención que se exprese de esa forma, porque bueno, no viene al caso, pero la verdad es que en lo personal repudio absolutamente todo lo que dijo el legislador. Primero porque no es capaz de observar ciertas situaciones que se fueron dando incluso durante su gobierno, sino también porque llamar delincuentes a las personas de los barrios populares solamente porque, y en nombre del conjunto, cuando el conjunto son, muchas veces, en particular la Grava, por ejemplo, en una empresa que no puede presentar los papeles en orden, digamos, para cobrar. Entonces, es como que como sociedad elegimos qué está bien y qué está mal en los términos incluso que pasa sobre la ley. Sin dudas, nada, era para aportar básicamente, pero esto que pasó, por ejemplo, trabajadores presos por no tener
los papeles y después, como vos decís, pasa camionetas lindas o qué sé yo, que andan y no pasa absolutamente nada en Chapina, ¿no? Sí, no conozco el caso del que hablas del legislador, pero bueno, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Como es la doble vara, el doble estándar, y sobre todo porque, digo, también es cierto que el Estado moderno está cooptado por la hegemonía cultural burguesa, ¿no? Entonces, cuando decimos hegemonía cultural burguesa, lo que quiero significar con esto es que el sistema de ideas y de valores de la burguesía es el predominante, ¿no? Es el que predomina y el que debe estar, o sea, y el que conforme la propia burguesía, que es quien ocupa todos los lugares de poder en una sociedad. Explicar qué Digamos, es burguesía. ¿cómo? Que explicar qué es burguesía, decimos en esos términos. Lo que quiero decir Sí. es que la burguesía es la clase media, ¿no? La clase media ocupa la mayoría de los espacios de poder en una sociedad y el sistema de valores y de ideas de la clase media es, en una sociedad como la nuestra, el sistema de ideas que debe predominar. Entonces, digamos, cuando en general los que somos muy críticos del sistema de justicia decimos que la justicia es clasista, lo que queremos decir es que la justicia funciona, digamos, para algunas clases sociales y criminaliza solo a una clase social, que es los más vulnerables, ¿no? Esto que estábamos hablando. Eh, y esto se vincula con lo que te decía al inicio, digamos, no saber qué es vivir en un Estado constitucional de derecho y no saber que en ese marco legal existe un primer derecho que se llama el derecho de igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional que todos los ciudadanos de un Estado titularizamos. Por lo tanto, desde el momento en que la ley empieza a aplicarse de manera desigual, la ley empieza a ser ilegítima, ¿sí? Porque cuando la ley es igual para todos, tiene legitimidad. Cuando la ley no es igual para todos, se aplica con doble estándar, con doble vara, con doble moral, bueno, la ley comienza a ser ilegítima. Y esa es una de las cuestiones que esgrime como argumento el colectivo que, por ejemplo, reivindica las tomas, ¿no? Que dice, bueno, a ver, convengamos que no se aplica la ley igual para todos. Se criminaliza una toma, pero no se criminaliza un acto que también es criminal y que además tiene efectos sociales mucho más perjudiciales que una toma, como por ejemplo evadir impuestos, una gran empresa que evade impuestos y que eso se traduce en más pobreza, porque son impuestos de los cuales se van a ver privadas las políticas públicas que van de alguna manera a abordar, digamos, la vulnerabilidad social. Entonces, es así como vos decís, así funciona el sistema penal, calcado, ¿no? Es un sistema selectivo negativamente, solo se dirige a la criminalización de pobres y vulnerables. Y lo que decís en relación a que hubieron personas detenidas en estas condiciones, sí, por supuesto que soy testigo porque soy la defensora, entonces cuando hay detenidos en general me avisan a mí, y he visto en estos meses, bueno, todo un catálogo de situaciones injustas, completamente injustas, pero además de injustas discrecionales, ¿no? Porque uno, digamos, si advirtiera que la ley se aplica más o menos igual para todos, pero cuando la desigualdad es tan grosera, y cuando además justamente el rigor de la ley se aplica a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, la desigualdad es doblemente desigual, ¿no? A mí me violenta directamente esa circunstancia. Pero sí, es así como vos decís, y no solo tenemos ese problema, que obviamente la pandemia incrementó y profundizó esta problemática, porque esta, digamos, habilitación a las fuerzas de seguridad a detener personas que estaban en la calle en infracción a las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hizo justamente fue recrudecer las circunstancias, los vicios que ya el sistema tiene de por sí. O sea, si la policía o algunos miembros de las fuerzas de seguridad actuaban con exceso en condiciones pseudonormales, bueno, en estas circunstancias tenemos más detenidos, siempre los mismos, provenientes de los mismos sectores populares, y vemos estas realidades que te digo, hay una marcha de productores que son todos de clase media y conocidos de la localidad y a ellos nadie los detiene, hay una marcha de comerciantes solicitando que se les dejen abrir los comercios
que están vulnerando las normas de aislamiento y a ellos nadie los detiene, ¿no? Yo, por supuesto que no voy a reivindicar nunca el ejercicio de la violencia y de la prisionización. No quiero que se malinterprete esto y que se entienda que a mí me gustaría que detengan también a los otros, ¿no? A mí me gustaría que no detengan a nadie y que acompañaran a la gente a su casa y que la gente pudiera tomar conciencia de que es importante respetar las normas de aislamiento porque la situación que estamos viviendo es extraordinaria, excepcional, y además se da en el contexto internacional, digamos, es una situación que afecta transversalmente al mundo entero y que provoca muertes, ¿no? Y que en nuestros pueblos pobres es mucho peor porque nuestros sistemas de salud están degradados, están desabastecidos, entonces es mucho peor para nosotros que tal vez para países que tienen más recursos para afrontar una situación como esta. Pero bueno, la verdad es esta, que esto sigue sucediendo y que en este tiempo sucede más justamente porque hay una habilitación, digamos, del Estado. En un Estado de Derecho siempre hay una puja, ¿no? Entre el Estado de Derecho y el Estado policial, ¿no? El Estado gendarme, que es el Estado donde las fuerzas de seguridad tienen poder y donde la ley prácticamente no tiene vigencia, o las garantías constitucionales o los derechos. Esa puja, esa tensión persiste y en esta época se profundiza. Celia, bueno, la verdad es que es re claro lo que decís. Te leo valiosas reflexiones sobre una temática de enorme trascendencia sociocultural e institucional. Muchas gracias, Celia. Te mando saludos, Marcos Urra. No sé si lo... Mi compañero. Un genio, Marcos. Un genio. Celia, ¿sabés qué? Me gustaría hablar yendo a lo práctico. ¿Qué derechos tenemos los ciudadanos, por ejemplo, ante una requisa? A mí me pasó, yo cuando, sobre todo en mi juventud, que andaba con una mochilita o algo, me ha pasado de que nos ponían a la madrugada contra la pared, nos pateaban las piernas, me revisaban lo que querían, y desde la ignorancia, porque hay una realidad, me ha pasado esto lo cuento porque después, interviniendo socialmente, uno escucha, ve, etcétera, que te dicen, ¿cómo? Pero no te diste cuenta que te hicieron firmar algo, y muchas veces en la comisaría ahí les dicen, firmá porque si no, no te va. Y la persona que está ahí, que está detenida, que quiere irse a la casa, que pasó frío toda la noche, que firma. Y me pasaba a mí antes, o sea, que nos pateaban y yo sabía, yo después me enteré de que no me podían revisar la mochila, pero en un procedimiento, ¿cuáles son los derechos que tiene un ciudadano, una ciudadana? ¿Qué es lo que pueden hacer, qué no pueden hacer? Eso me parece que sería interesante que lo podamos hablar. Bueno, igual hay dos planos que a mí siempre me interesa aclarar, porque, digamos, siempre es muy lindo hablar del marco teórico, ¿no? Digamos, del marco teórico, de los derechos que la ley nos acuerda, nos reconoce, pero luego, para mí es sustantivo tener una visión realista, ¿no? De lo que sucede, porque yo podría decirle, y de hecho cuando estoy en la facultad con mis alumnos, en ese intercambio lo charlamos y, digamos, y siempre apelo a esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la ley dice esto y la policía, por ejemplo, no debería hacer esto con vos. Pero si estás en una situación concreta, con un policía o con una policía, bueno, hay que ser muy inteligente en ese momento, ¿no? Porque uno no puede simplemente pararse a gritar, mis derechos son estos, no podés avanzar, porque en general cuando pasa eso, la policía actúa de manera ilegal, ¿no? Y avanza igual, ¿no? Entonces, la persona que termina perjudicada, entonces hay que ser muy cuidadoso en este sentido, porque uno puede hablar del marco legal y de lo que corresponde y de lo que no corresponde, pero también hay que ser muy cauteloso y responsable cuando uno asesora sobre qué hacer en determinadas situaciones concretas, porque en una situación concreta donde uno está en una ostensible desigualdad frente a otro,
un adolescente con una mochilita y un policía con una 9 milímetros, bueno, podés ponerte a gritar tus derechos, pero tenés que saber que estás en una situación de desigualdad y que esa desigualdad te puede llevar a una situación mucho peor, ¿no? De perjuicio a tu integridad psicofísica. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. La policía tiene los derechos... Así, ¿no? ¿Cómo? Perdón, pero un poquito qué miedo que tengamos que pensar así. O sea, es terrible. Entiendo Sí. lo que decís, obviamente, Sí. se Sí. entiende por lo que está diciendo. Es terrible, lo que pasa es que la sociedad se tiene que transformar profundamente para que esto no ocurra. Y obviamente parte de la transformación tiene que ver con la denuncia de estos hechos, de los abusos de autoridad, y tiene que ver con el diseño de políticas, tiene que ver con la sanción de este tipo de conductas, o sea, tiene que ver con un montón de variables. Pero cuando uno está asesorando a un adolescente, digamos, también lo tiene que cuidar, ¿no? En su desarrollo progresivo, porque es terrible tener que pensar así, pero el criterio realista tiene, o sea, el principio de supremacía de la realidad es un principio de derecho, un principio jurídico que tiene que estar presente en cualquier análisis de cualquier situación de la vida para un jurista, ¿no? Porque está asesorando a una persona en definitiva. La policía tiene los derechos que le acuerda la ley de creación, que en Río Negro es la ley 1965, que se reformó hace unos años, por la ley 4000 y pico, que no me acuerdo ahora. Y luego tenemos el Código Contravencional de la provincia de Río Negro, que está aprobado por ley 532, que es una ley del año 60 y pico, creo. La ley 532 es la ley contravencional, que es la ley que establece contravenciones. ¿Qué son las contravenciones? Es complejo y no me quiero extender sobre cuestiones muy técnicas, pero las contravenciones serían como mini delitos, ¿no? Como delitos chiquititos, a diferencia de los delitos graves que atentan contra bienes jurídicos que son muy importantes para la sociedad y para los individuos, como la vida, la libertad, el honor, la propiedad, etcétera, que son los delitos penales que están regulados en el Código Penal y que, digamos, solo el Congreso de la Nación tiene facultades legales para crear delitos y regularlos en el Código Penal. Las provincias que tienen autonomía no tienen potestad para crear delitos, ¿sí? Esa es una potestad delegada de las provincias al Estado Nacional, en el acto fundacional, digamos, en 1853. Lo que hacen las provincias es crear códigos contravencionales que para todos los juristas, por lo menos los que nos enrolamos en algunas teorías más progresistas, son inconstitucionales. Los códigos contravencionales de las provincias y de las ciudades, en principio para muchos juristas, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque regulan contravenciones que son delitos, pero delitos de menor intensidad. Y los delitos solo pueden ser regulados por el Estado Nacional, porque, reitero, es una facultad delegada. Pero además hay otra cuestión que le aporta una doble gravedad a los códigos contravencionales, porque no solamente que regulan delitos, sino que no pueden hacerlo, sino que además que esos delitos en general no son acciones que atenten contra bienes jurídicos de terceros, sino que son, por ejemplo, estado de ebriedad. En la antigüedad el vagabundeo era una contravención, o sea, vagabundear y no trabajar era una contravención, te podían llevar preso por eso. Disturbios en la vía pública, qué sé yo, gritar en la vía pública, nosotros lo tenemos regulado en Río Negro, el artículo 38 del Código Contravencional establece los disturbios en la vía pública, que es hacer disturbios en la vía pública, aunque no afectes el bien jurídico ni provoques ningún daño a terceros. Entonces, estas contravenciones, en principio, le dan derecho a la policía a intervenir porque el mismo Código Contravencional establece eso. Revertir esta situación es muy compleja porque lo que hay que hacer es litigar estratégicamente y pedir la inconstitucionalidad de estos instrumentos que son ilegales, pero están vigentes y las fuerzas de seguridad se amparan en la vigencia de este tipo de leyes. Entonces, por un lado, hay que desarrollar políticas públicas y litigio estratégico para tratar de derogar o que se declaren inconstitucionales estas leyes. Por otro lado, la policía tiene su ley de creación que la autoriza a hacer algunos actos en la vía pública, como por ejemplo la identificación de los ciudadanos y la detención para averiguación de antecedentes, que en la actual ley de la Policía de Río Negro está regulado en el artículo 11A de la ley, que es averiguación de antecedentes.
nosotros también consideramos que esto es ilegal, porque el artículo 19 de la Constitución Nacional establece lo que se llama el principio de reserva o de intimidad, y es que nadie, ningún ciudadano puede ser sometido o puede ser ultrajado por actos privados que no ofendan a terceros. Es decir, que si yo estoy gritando en la vía pública es un problema mío, no estoy lesionando el bien jurídico de ningún tercero. Entonces, la policía no tiene derecho a requisar personalmente a un ciudadano, o sea, vos no te pueden detener y requisarte, es decir, revisar tu persona, palpar tu cuerpo, revisar tus pertenencias. Esto no se puede hacer, es ilegal. Del mismo modo que la policía no puede ingresar a tu vivienda sin una orden judicial, no puede requisar tu persona ni tus pertenencias sin una orden judicial, y tampoco pueden ingresar a tu vehículo sin una orden judicial. Entonces, ninguna de esas acciones están legalmente permitidas, en realidad están prohibidas, ¿sí? Es ilegal, porque todo lo que pertenezca al ámbito de reserva se puede avanzar sobre garantías constitucionales a través de una orden judicial que especifique por qué razón van a avanzar en una garantía constitucional, cuál es el estado de sospecha, qué elementos de prueba hay en tu contra y qué es lo que se va a buscar en esa requisa o en ese allanamiento de tu vivienda o de tu vehículo, ¿sí? Ahora bien, ¿hay circunstancias en las que la policía puede actuar sin orden judicial? Sí, por supuesto que las hay y están reguladas en la ley. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Cuando el delito se está cometiendo, digamos, cuando la policía advierte un delito en flagrancia. ¿Qué es un delito en flagrancia? El delito se está cometiendo en ese momento. Entonces, en ese caso, las fuerzas de seguridad están autorizadas por el texto de la ley a avanzar y eventualmente detener a la persona y ponerla a disposición del fiscal de turno o del juez de turno. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Porque no, dejé de verte en la pantalla. Entonces, lo que sucede siempre, en la mayoría de los casos, es que cuando las fuerzas de seguridad actúan sin orden judicial, luego, en general, en muchos casos, lo que hacen es establecer que había una situación de sospecha razonable o había una situación de flagrancia, ¿sí? Después a uno le pasa como defensor que se entrevista con su defendido, con su defendida y le dice, no, yo estaba sentado en un banquito de la plaza tomándome una gaseosa y vinieron, me abrieron la mochila, me llevaron detenido, ¿no? Entonces, pero resulta que uno cuando va a la comisaría y ve el sumario prevencional, dice que la persona estaba, no sé, estaba a punto de ingresar a un domicilio y entonces lo agarraron cuando estaba, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy difícil asesorar en este sentido porque, por ejemplo, cuando vas a un supermercado y salís y te piden que abras la cartera, eso es ilegal, ¿no? Eso es una requisa ilegal. Las personas no tienen que abrir su cartera o sus bolsos cuando les piden afuera de un supermercado la seguridad privada. En todo caso, deberán requerir una orden judicial, fundarle al juez por qué razón están pidiendo eso, y si el juez autoriza y esa autorización es legal, se podrá hacer. Lo que pasa es que esta dimensión, que es la dimensión normativa, la dimensión del marco teórico, del marco legal, es muy difícil de trabajarla en la realidad, porque cuando uno asesora, claro, el asistido o la asistida, ¿qué le dice a uno? Pero tenés que estar ahí en el momento, ¿no? ¿Cómo haces ahí en el momento? No te podés defender. Entonces, digamos, ¿cuáles son las acciones que hay que desplegar? En mi criterio, en mi opinión personal, ¿cuáles son las acciones que hay que desplegar? Entre muchas otras cuestiones que hay que hacer para transformar estas realidades. En primer lugar, denunciar estos atropellos, estos abusos de autoridad, denunciarlos. ¿Denunciarlos a dónde? No en la misma policía, denunciarlos en la fiscalía, ir directamente a la fiscalía y denunciarlos, ¿sí? La Procuración General de ¿Cómo? Para que la fiscalía está en medio de escalada 128. 128. Sí, remedios de escalada 128. O sea, cuando una persona es víctima de violencia institucional y esa violencia institucional fue perpetrada por ejemplo, miembros de una fuerza de seguridad, lo primero que no hay que hacer es ir a denunciar a esa misma fuerza,
¿sí? La policía tiene facultades para recibir denuncias, pero esas denuncias es aconsejable no hacerlas en la policía, porque se está denunciando a la misma fuerza, ¿no? Entonces, lo mejor es ir directamente a la fiscalía y denunciar. Nosotros los defensores públicos tenemos un problema bastante grave, que es un problema que emerge de la ley de ministerios públicos de la provincia de Río Negro, que es que nos prohíbe la misma ley constituirnos en parte querellante. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una constatación de condiciones de detención a una comisaría, que lo hago permanentemente, y encuentro una persona lesionada que además me dice que le pegó la policía, lo máximo que yo puedo hacer como defensora es llamar a la fiscalía, decir que estoy en conocimiento de un delito de acción pública y pedirle a la fiscal o al fiscal que se constituyan en el lugar para que promuevan la acción penal. Pero ahí, en ese momento quedo desvinculada, no puedo asistir a mi defendido o defendida en esa causa, no puedo seguir defendiéndola, porque la ley me lo prohíbe expresamente en un artículo. Entonces, esto para mí en Río Negro es un grave déficit para la defensa pública, porque uno, cuando asesora a una persona que es víctima de violencia institucional, lo que le tiene que decir de alguna manera es que la tiene que abandonar, o sea, que lo que le asesora es que denuncie, pero después de ahí no la puede seguir acompañando en el patrocinio letrado, en el acompañamiento jurídico. Y una persona que es vulnerable socialmente, y que además suponte no tiene educación, y que además tiene mucho miedo porque está sola y porque fue amenazada, y porque además si es joven sabe que le va a volver a pasar 15 veces, en general no quiere denunciar. Entonces es un problema muy grave, y se necesita una política pública muy intensa, muy decidida, muy convencida para trabajar contra la violencia institucional, que en general no ocurre. Ahí Lucas Mosna, que es la verdad es que me gusta porque siempre es muy atinado. Preguntaba si, a raíz de la desigualdad esta de las que estábamos hablando, si los funcionarios se capacitaban, recibían capacitaciones justamente para revisar estas situaciones. Y la verdad es que es interesante, me parece que es, lamentablemente, a raíz del caso de Facundo, y ojalá no se deje, pero se empezó a hablar de una ley contra la violencia institucional. Creo que hay mucho camino por recorrer al respecto y creo que es importante reiterar de que no se puede, aunque parezca muy obvio, no se puede combatir un delito con otro delito, ¿no? No debemos, porque alguien delinque, castigarlo por delito. Si no, se tendría que pegar solo. Es como que... Sí, pero es que además no se debe porque la ley no autoriza proceder de ese modo. Esto es lo que te decía al inicio, porque el principio de legalidad rige nuestras conductas en la función pública. Sin duda. Entonces, pero supongamos que hay justicieros, justicieras en todos lados y hay gente que hasta justifica determinadas situaciones, ¿no? O sea, que el revanchismo, la justicia por mano propia, ahí ni hablemos, me parece que hay un montón de temas para hablar del principio de inocencia, hay un montón de cosas que deberíamos hablar que no da el tiempo, pero supongamos que hay un justiciero, justo lo que sea. Entender como sociedad, volvemos a lo mismo, que no podemos, tenemos leyes para no regirnos por la ley de la selva, digamos. Que no podemos, si nosotros vemos que algo está mal porque es un delito, porque está penado por ley, no podemos combatir con otro delito. Que parezca muy obvio, es necesario recalcarlo esto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Igual también quería como aclarar que yo no creo que Argentina necesite más leyes, digamos, contra estas prácticas. Nosotros ratificamos como país todas las convenciones internacionales contra la tortura e inclusive ratificamos el protocolo facultativo de la Convención
contra la Tortura, que establece la obligación de los estados signatarios o parte de crear los comités contra la tortura, que son unos organismos que tienen como función monitorear las condiciones de detención, inspeccionar cárceles, geriátricos, establecimientos donde estén alojados niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, el marco legal lo tenemos, lo que hay que trabajar es en la transformación de las prácticas, de la base, y esa transformación solo va a poder hacerse si se despliegan una cantidad de políticas paralelas, porque es un problema complejo que tiene muchas causas y por lo tanto tiene muchas soluciones, y se trabaja en todas esas soluciones. Río Negro tiene la ley del Comité contra la Tortura, es la ley 4621 del año 2010. El comité en Río Negro se constituyó una vez y después quedó acéfalo y después nunca más se constituyó. Tenemos la ley y no hay comité en Río Negro. O sea que una de las acciones que también hay que desplegar es la puesta en vigencia de una ley que está promulgada desde el año 2010, que crea un organismo específico para trabajar la violencia institucional y para tratar de abordarla, prevenirla, sancionarla, y no está en funcionamiento. Se subejecuta el presupuesto año a año del Comité contra la Tortura de Río Negro y no se integra el comité, no está en funcionamiento y está ahí la ley. Entonces me parece que no es un problema de legislación, me parece que es un problema de políticas públicas, de decisión política, obviamente de presupuesto para este tipo de políticas y de modificación de las prácticas, ¿no? Me parece que va por ahí. Y obviamente lo que hiciste referencia al principio constitucional de inocencia también es una premisa que refuta o contradice de manera categórica cualquier expresión tendiente a justificar la violencia, porque ningún ciudadano es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio oral y público donde haya una sentencia. Por lo tanto, que estés acusado de un delito es simplemente que el estatus que de acusado simplemente es que te vinculan a un proceso en el que se te está investigando, pero tu estatus de inocente no se modifica. Por lo tanto, más aún, nadie puede ejercer violencia contra vos en un acto justiciero, como decíamos, porque tampoco hay una sentencia que te condene o que te haga culpable de algo, ¿no? Estás protegido por una garantía constitucional. Esta también es una premisa que la ciudadanía debería entender, porque no es solo una premisa, sino que es una garantía que está en la Constitución Nacional. Por lo tanto, no estamos en condiciones de decir que alguien es delincuente hasta que no haya una sentencia que se da en el marco de un debido proceso legal, de un juicio con garantías, donde hay un defensor, donde se produce la prueba, etcétera, que disponga que esa persona es culpable. Por lo tanto, no podemos tratar como culpable a nadie hasta que no exista esa circunstancia, ¿no? Y eso es algo que la ciudadanía tiene que entender. Qué difícil que se nos hace, ¿no? Porque muchas veces hasta por opiniones, en todo ámbito de la vida ciudadana, social, ya por opiniones, por preconfigurar determinadas cosas culturales y un montón de cosas que tenemos, se nos hace muy, pero muy fácil señalar y decir que alguien, incluso desde el republicanismo, decir que alguien es culpable y delincuente sin que haya como vos decís, un juicio oral, una sentencia, incluso a veces hasta una denuncia. Celia, bueno, la verdad es que te agradecemos enormemente la charla. Te soy sincero, me quedaría hablando mucho tiempo más porque además me parece que hay cada una de las hojas que vamos pasando tiene un montón de ramificaciones, tiene libros, cada hoja que damos vuelta tiene libros atrás que podríamos estar hablando de ramificaciones, de temas, de argumentos. Y simplemente ya era, bueno, nada, agradecerte y si querés decir algunas palabras, cerrar con algo. No, lo único que quiero decir es que para que esta charla tenga una dimensión práctica, para si alguien la ve después o se divulga por Regina, sobre todo para las personas que a mí me interesa, que son las personas que asisto todos los días en mi trabajo,
que sepan que la policía no puede avanzar si no hay una causa que lo justifique, que tiene que ser la existencia de un delito en flagrancia, que la policía no puede hacer una requisa de su persona, ni de sus pertenencias, ni de su vivienda, ni de su vehículo sin una orden judicial, excepto que se esté en el marco de una persecución en un delito, de un delito en flagrancia, que cualquier abuso policial como golpizas adentro de las comisarías o una situación que estamos investigando en Regina, que pasarían las bardas, ¿no? Bueno, está circulando un rumor de que se llevaría gente a las bardas y se la golpearían las bardas y después la dejan en la ciudad. Todas estas situaciones hay que denunciarlas y hay que preconstituir la prueba. ¿Qué significa eso? Cuando uno es víctima de violencia institucional o de violencia policial, tiene lesiones, tiene que ir al hospital o tiene que buscar un médico que certifique esas lesiones y preconstituir la prueba, es decir, sacarse fotos, filmarse con el celular o con el celular de un amigo o de un pariente o de alguien, tratar de ir al hospital y tener un certificado médico que dé constancia de todas las lesiones que hay y hacer la denuncia. Es muy importante porque una de las políticas que podemos desplegar para transformar esta realidad es visibilizar esta realidad, porque esta realidad es invisible, no está en la agenda pública, no está en la agenda política, no le interesa a la mayoría de la ciudadanía, es más, la ciudadanía cree que esto está justificado o está legitimado. Entonces, para poder desbaratar este tipo de prácticas, hay que denunciar y hay que hacerlo bajo estas premisas que estoy diciendo. Bueno, te agradezco un montón, Gonza, gracias, y bueno, a disposición de ustedes para cada vez que quieran charlar de estos temas que a mí me apasionan. Gracias. Te agradecemos a vos, honestamente, la experiencia y sabemos de tu lucha. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, la verdad es que me dejó un poco helado. Las palabras finales son para tener en cuenta, sobre todo pensemos, esta charla se da muy especial, pero creemos necesario que estas situaciones que nosotros estamos atravesando, las atravesemos como sociedad en forma responsable, como toda sociedad, y sabiendo siempre qué es lo que está dentro de la ley y qué es lo que no está dentro de la ley. No podemos pensar en una sociedad mejor si para hacerlo lo que hacemos es determinar de un sector o desde una visión solamente lo que está bien y lo que está mal. Hablemos, escuchémonos y sobre todo entendamos que hay situaciones que como sociedad no podemos dejar pasar. Que vuelvo a insistir, que no se puede combatir delito, y que un Estado de Derecho lo hacemos entre todos y todas. Muchas gracias. Creo que es necesario que se comparta. Si hay alguna petición que podemos hacer es compartan el vivo, la publicación va a quedar. También saben que va a estar en YouTube, en nuestras redes, en Instagram se transmite los fines de semana. Pero sobre todo compartan si les interesa el tema, si les pareció interesante la charla, hay cosas que se tienen que saber. Y nos parece fundamental, sobre todo, que lleguen a toda la sociedad, para que empecemos a pensar una ciudad entre todos. Muchas gracias y al jueves que viene.